Hola, manada de lobos y lobos. Desde el más allá y el más acá, vamos a un nuevo libro olvidado. En este caso, vamos a hablar de Howard Philip Lovecraft, La muerte con alas y otras colaboraciones. Hay dos libros de la editorial Caralt, que creo que ya no existe, eh, que justamente pueden decir muchos, no, pero Lovecraft no está olvidado. Sí, Lovecraft no está olvidado, obviamente no está olvidado. Lovecraft es el maestro indiscutido del género del horror. Pero esta edición de libros está olvidada. Porque de repente lo que ustedes pueden encontrar son colecciones en nuevas editoriales como Valdemar, etc. Pero les doy un ejemplo. Los tres impostores, que estaba editado en Alianza Editorial, libro que a mí me robaron, por desgracia, y estoy esperando que llegue la reedición, que es idéntica, pero con una tapa con otro color. En vez de ser en grises, es en rojo y gris. Es prácticamente la misma tapa, pero modificado algunos colores. La verdad que me encantaba esa edición de Alianza, me encantaba la traducción de Alianza, y yo quiero ese libro de Alianza. No quiero otro libro sobre los tres impostores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la edición que vi yo de Valdemar no está íntegro el libro. Están los cuentos como sueltos. Por ejemplo, la novela El sello negro, que se toma como relato, que es un capítulo de los tres impostores, a mí me gusta que esté dentro del libro de los tres impostores. Y en este caso, vamos a hablar de las colaboraciones de Howard Philip Lovecraft. No vamos a hablar de ese tema, ya lo hablaremos más adelante en la biografía. Pero sí vamos a hablar de las colaboraciones que hay en este libro. Que no veo un soto, porque estoy viejo, realmente dinero. Ya me van a poder dar dinero indirectamente cuando esto se monetice, que ya estamos ahí en el trámite y vamos a ver cuánto demora. Por ejemplo, este libro tiene una característica muy singular. Howard Philip Lovecraft, en un momento de su vida donde el dinero no le alcanzaba, donde no se le publicaba lo suficiente, quizás como para mantener su nivel de vida, que era bajo, porque a pesar de que era una persona que venía de una clase alta, etc., su vida fue bastante frugal, nunca tiró dinero. Lo máximo que le podía en lo máximo que podía gastar sería en helados, que le encantaban los helados, en libros, en algún viajecito que hacía, etcétera. Pero más que eso, no. Bueno, en este libro teníamos varios escritores, varios personas con algunas ideas que lo contactaron porque él ofrecía sus servicios como corrector y terminaba escribiendo él las obras. Y a él le pagaban un porcentaje de la venta a las revistas, a las publicaciones. Por ejemplo, acá está el relato que le da nombre al libro, que es Muerte con alas, escrita con Hasselhead, con manuscritos, ideas o plots de Hasselhead. Tenemos El Montículo, con Celia Bishop. Ahora le voy a hablar de algunos de estos escritores. El Hombre de Piedra, con Hasselhead. La Última Prueba, con Adolf de Castro. La Maldición de Jig, con Celia Bishop. El Verdugo Eléctrico, con Adolf de Castro. La Cabellera de Medusa, con Celia Bishop. Y Dos Botellas Negras, con Blanche Talman. Si los leo medio así es porque no los veo súper bien, porque tenía que haber prendido la luz de arriba, pero me hace como un brillo acá en la pelada, porque es una especie de ser místico, y no quiero, soy un escritor, no quiero que me tomen como una especie de chamán de la tribu de los escritores. Bueno, acá hay un par de escritores que tienen unas características muy particulares, ¿no? Por ejemplo, Hasselhead era una señora un poquito obesa, no era muy agraciada, y estaba muy enamorada del gran maestro de Providence. Y el gran maestro de Providence obviamente no le da pelota, pero ella estaba constantemente tratando de contratarlo para que le ayudara con sus manuscritos de horror. Fue una colaboradora bastante recurrente. Después tenemos el caso de Celia Bishop. Celia Bishop era una miserable, una escritora que fue bastante conocida en su momento, tampoco era una cosa
que descollara, por algo necesitó a Lovecraft, pero también se le subían, como dicen, una vedetonga argentina, todas se suben a mis tetas, bueno, ahí se le subían a las tetillas de Lovecraft, y era bastante brava para pagarle, pero el peor de todo de lo que están aquí es Adolphe de Castro. Adolphe de Castro dicen que era una rata. Le pagaba mucho menos del porcentaje de los relatos que publicaba, escritos por Lovecraft, porque él prácticamente era un tronco escribiendo, y le regateaba todavía los precios. O sea, primero le regateaba cuando le entregaba los manuscritos o lo que fuera que le entregaba al pobre Lovecraft, y después le regateaba encima más todavía cuando vendía los manuscritos. Porque a Lovecraft en muchos casos no le pagaban hasta vender los manuscritos. Y por ejemplo, aquí tenemos de Adolphe de Castro el verdugo eléctrico y eso, pero yo creo que de aquí los dos mejores relatos que hay de aquí son La muerte con alas y El montículo. Y justamente son escritos La muerte con alas con Hasselhead y El montículo con Seala Bishop. Yo ya había leído sobre los montículos en mi época de búsqueda de misterios, donde yo consumía todo lo que fuera misterio, desde Peter Colosimo a von Däniken, a Bergier, a Vallée, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, las revistas Cuarta Dimensión, Argentina, la revista Lo Inexplicado, creo, no me acuerdo si eran españolas o eran mexicanas, porque las perdí hace muchísimos años. Entonces, por ahí yo venía con el tema de los montículos, hasta que en Lovecraft descubro un poquito más que eran de los pueblos originarios, y que en general una de las cosas que muestra Lovecraft es que había como una figura de un miembro del pueblo originario que se veía de fantasma, que se veía en la noche. O sea, los climas están muy buenos. Y tengo otro libro de esto, que lo voy a mostrar en otra oportunidad, de colaboraciones de Howard Phillips Lovecraft. Estos libros tienen un valor agregado, en el sentido de que vemos cómo Lovecraft tomaba de repente ideas que hubieran sido muy mediocres y la transformaba en un relato con el estilo de Lovecraft. O sea, básicamente son cuentos de Lovecraft en colaboración. No son trabajos de corrección de estilo ni nada como él ofrecía. O sea, él ofrecía ese servicio, pero terminaban haciéndole escribir los relatos. Y como Lovecraft era un caballero y era un buen tipo, los hacía. Y él, cuando había un problema de dinero, en una negociación perdía porque era un caballero. Él siempre decía que no era un mercenario de las letras, que prefería no vender nada y morirse de hambre que regalar las cosas, que hacer lo que le pedían, etcétera. En este caso lo hacía en parte, pero terminaba dándole su impronta, su estilo literario. Por eso este es uno de los libros olvidados que les recomiendo. No sé en qué editorial pueden estar los mismos relatos en el mismo orden. Yo creo que vale la pena conseguir esta edición de Caralt con los mismos relatos en el mismo orden, u otra edición de otra editorial que tenga el mismo material, porque son, ya les digo, son dos libros. Tengo esto y tengo otro más que este está bien porque lo compré nuevo. Por ejemplo, me robaron La maldición de Sarnath, que lo tenía en un estado impecable, que también era esta misma colección, que ahí estaba toda la época onírica de Lovecraft. Y después tengo la otra parte de este libro, que vendría a ser como una segunda parte, donde hay otros relatos más en colaboración. Ya lo vamos a hablar en un par de episodios de libros olvidados. Sacado de atrás de la biblioteca, ahora va de vuelta. Ven ahí donde quedó ese libro inclinado. Bueno, ese agujerito estaba este libro, y ahora voy a volver al agujerito, custodiado por Ghost, 2 tanques, un helicóptero y 2 camiones militares. Nos vemos en el próximo video. 2 años.